Muy buenas tardes, estimadas y estimados alumnos. Siguiendo con nuestras clases de la unidad curricular Sujetos y Actores Internacionales y al Poder. En esta unidad 1 abordaremos en 3 clases los autores clásicos del poder, como yo les dije al final de la clase introductoria. Queda de cada quien abordar el autor o autores para estudiar mejor el poder, eh, porque la concepción del poder es múltiple, múltiple, y los autores y los pensadores clásicos son muchos. Entonces, por lo menos vamos a abordar en esta clase número 2. Vamos a hablar de Platón, Aristóteles y Tucídides. Platón, filósofo griego, como ustedes saben, seguidor de Sócrates, maestro de Aristóteles. Propone en su teoría política que el Estado está basado en la ética, en la condición del hombre, que solo vive y puede vivir en sociedad organizada, representada por la ciudad-estado, y que está dispuesto a someterse y respetar a la justicia como un hecho inevitable, entendiendo el Estado como el fin de la ética, que es la felicidad de cada individuo, a fin de que la política es la felicidad del Estado, toda vez que la moral del individuo es la moral del Estado. En consecuencia, concibe al individuo como un ser que cuenta con 3 almas. La alma apetitiva, que busca satisfacer necesidades básicas; el alma irascible, que es la vinculada con las pasiones y la fuerza que empuja al hombre a luchar por una causa; y el alma racional, que se relaciona con la inteligencia, la ética, que es la voz interior en contra del bien y del mal, y por ende influye en las 2 almas anteriores, conduciendo a ser ese hombre en búsqueda de la felicidad y lo que es justo. Esta tripartición del alma del individuo, según Platón, es transferida al Estado, denotando el éxito en su funcionamiento sano y equilibrado, redundando en la existencia de 3 componentes esenciales: el pueblo, que es el alma en sí misma, apetitiva; el ejército, que es el alma irascible; y los filósofos, que representan el alma nacional para contar con la sabiduría para atender a los asuntos públicos. La armonía de estos 3 grandes componentes es lo que va a dar armonía al cuerpo político, que es el Estado. Cuando revisamos la obra de Criptón, donde tiene lugar un diálogo entre Sócrates y su amigo Criptón, se inserta la idea política y ética que lo justo es obedecer a las leyes de la ciudad. Al analizar esto, no aparece un vestigio alguno o consentimiento tácito o expreso que demuestre una eventual negociación entre gobernantes y gobernados de Atenas respecto a un pacto. No obstante, Sócrates da a entender, si hubiese ciudadanos que mostrasen ese desacuerdo con algunas leyes injustas o arbitrarias, solo debían de respetarlas y acatarlas, y simplemente tomar la decisión. A la luz del pensamiento de Platón, las leyes eran aprobadas por un procedimiento legislativo para, a pesar de ser calificadas justas o injustas. El fundamento era que la norma derivaba de legislar por la asamblea, a la cual justifica Sócrates al haber participado en ella junto a los ciudadanos, que le proponía cambios a las normas. De ahí que fuesen consideradas o no las propuestas. En consecuencia, en el marco del concepto del poder, hay un vínculo mandatorio de gobernante y gobernado, que dice nacer de un pacto, pero esto es en sí mismo. Y allí que el ejercicio del poder descansa en la aplicación de la justicia, en el medio, por medio de las leyes, a pesar de la opinión que se manifiesta en la mayoría de la población contraria a esta norma. Y ahí que la población solo tiene que
obedecer, acatarla. Esto les da una idea de lo que es en sí mismo la figura, la concepción del poder. En la obra de la República, Platón examina el desenvolvimiento de la injusticia y la justicia de la idea de esa ciudad ideal. Por ello él menciona la sucesión degenerativa del estudio de los modelos políticos catalogados en el orden de mejor a peor, describiéndolos en el ejercicio del mandato de cada uno, en ese binomio del poder gobernante y gobernado, la aristocracia, calificada de gobierno de los mejores, con una división de clases, filósofos, guardianes, trabajadores, seguido una timocracia, proseguida de una oligarquía, y luego con la democracia y finalmente la tiranía. Por otra parte, presenta un proyecto político de una mejor sociedad que debía imitarse, que debía discutirse, elogiarse, combatirse en la búsqueda en la forma del gobierno con los siguientes caracteres. Un Estado sano, lujoso, que atendiera a las necesidades del hombre. Gobernantes que deberían de gobernar no en beneficio de sí propios, sino de los gobernados. Instruir formas de esclavitud, tipos de individuos, para un Estado sano, como los labradores, albañiles, en fin, descartar la existencia de la implementación de la esclavitud de los griegos, entre otros asuntos que me parecen importantes, que vienen a determinar lo que es, o les permite a ustedes ver la figura del concepto del poder como dominio, el ejercicio de un gobernante sobre un gobernado, y cómo en la figura de ese ejercicio hay una norma, hay una ley, hay una normativa en la cual me permite establecer per se la figura del poder, el ejercicio del poder, del dominante, dominado. Aristóteles habla como discípulo de Platón y junto a Platón son los padres de la filosofía occidental, como bien ustedes saben. Su trabajo de la política revela el origen del Estado, que es y el producto de una reconstrucción histórica de la humanidad, por el simple hecho que ha pasado de formas primitivas de la sociedad a la más evolucionada hasta alcanzar una comunidad perfecta, siendo el Estado sustinto primero en la familia y luego en la aldea. El hombre es quien logra forzadamente nacer, desenvolverse, morir dentro del Estado. Y si no fuera así, se convirtiera en un ser irracional, simplemente en un Dios. Finalmente, el Estado debe entenderse como una especie de ser natural, un organismo autosuficiente, autónomo, y un ser anterior a los seres humanos por naturaleza. Revela en sí misma una obra más empírica, más realista que de su maestro Platón. Al criticar la teoría expuesta en la República, consideraba una utopía porque la política debería ser dirigida a lo que es, no lo que debería o nos gustaría que ésta fuera o que debiera ser. Aristóteles se aboca a desarrollar en sus ideas centrales a la política como un terreno en las reflexiones de la conducta humana, en las instituciones, en la sociedad en general, un marco teórico vinculante con la ética y que desemboca en la política y que subordina a ella en la medida en que la voluntad individual se subordine a las voluntades de una comunidad. Argumenta que la política va a permitir a que el Estado eduque a los hombres en la justicia, mientras que la justicia es la necesidad social donde el derecho es la regla de vida para su asociación política. En la decisión de lo justo se constituye derecho. Aclaro con esto que el hombre no es un ser autosuficiente, sino un ser sociable y que de aislarse se convierte en una bestia. Por su naturaleza, lo arrastra instintivamente a una asociación política, convirtiéndolo en un animal político y se concede la posibilidad de diferenciar el bien del mal, de lo justo a lo injusto,
distinguiéndolo de los demás seres. El Estado, el Estado sería una especie de ser natural, un organismo autosuficiente, autónomo, de un ser anterior a los seres humanos. La formación del Estado es la asociación de familias, ya la familia sobre las bases de asociaciones, las cuales son el producto que deriva de la naturaleza propia de la asociación. Se hace en sí misma la existencia de los seres que están destinados unos a mandar y otros a obedecer. En consecuencia, la búsqueda de la utilidad común y el impulso de alcanzar el bienestar general. Y ahí ustedes ven cuando revisan, por ejemplo, en una de sus páginas la relación amo-esclavo, donde él justifica la esclavitud, ¿no? Y él considera que los griegos son gente superiores, hombres superiores a otros, al mandar sobre los esclavos, que eran considerados inferiores. Ahí es donde ustedes pueden ver esa argumentación política, sino atendiendo a un criterio también económico para la vida familiar. Eso es importante que ustedes lo visualicen. La relación hombre-mujer, donde hay una posición donde él dice que no permitir la participación de la mujer en las labores gubernamentales, considerada por un ser como un ser inferior al hombre. Y el bien demuestra que el seno familiar, el hombre era preeminente ante la mujer. Obviamente es una visión de la dominación, una dominación aristotélica, de una sociedad aristotélica. En consecuencia, él también hace un estudio de las tres constituciones puras, el de gobierno, reinado, aristocracia y república, y tres constituciones de tres tipos de gobierno considerados desviados, ¿no? Que son la tiranía respecto al reinado, la oligarquía respecto a la aristocracia y la demagogia respecto a la república. Y a la vez escribe que los tipos de gobierno en base a estas interrogantes y criterios, ¿quién gobierna? ¿Ok? ¿Cómo gobierna? ¿De quién gobierna? De las formas a las formas de gobierno. En fin, ya ustedes, y él incluso habla de tres, de la mejor gobierno hasta la peor forma de gobierno, iniciando con la monarquía, la aristocracia, la democracia, la demagogia, la oligarquía y la tiranía. Indudablemente, la idea en gran medida de Aristóteles es que el poder juega un peso permanente. Él sigue con la idea de que el Estado es un ente anterior al hombre y indudablemente da por sentado el ejercicio del dominio eh, un poco más racional a la visión de su antecesor que fue Platón. Incluso él habla de que la libertad como un principio de gobierno democrático, es decir, que la libertad como la alternativa en el mando y la obediencia, que son una condición indispensable del Estado. La libertad entendida como la facultad que tienen los individuos de vivir como le agrade, mientras que la esclavitud, los individuos no tienen ese libre albedrío. Entonces, él refiere a la democracia, por ejemplo, como la igualdad en el derecho político, no en cuanto al mérito. ¿Sí? Y indudablemente ahí estaríamos hablando de la multitud de soberana y las decisiones tomadas por mayoría como ley definitiva. La justicia absoluta se debe a que todos los ciudadanos son iguales, dado que los pobres son los soberanos por ser mayoría. Entonces él dice que el ciudadano no está obligado a obedecer cuando es de democracia, en una condición de mandar él, y ahí el sistema democrático concilia la igualdad con la libertad. Entonces Aristóteles concluye que el poder en la democracia debe cumplir con las necesidades de los ciudadanos, de los electores y los elegidos, de que todos deben mandar cada uno y cada uno a todos, alternadamente, ¿no? Esto es para que ustedes vean esa visión de lo que es la figura del poder.
el concepto, cómo cada autor ve el poder de diferente manera. Cuando uno revisa a Tucídides como historiador y militar ateniense, él en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso, él narra la historia de un intento de conservación y aumento del poder dominante por Atenas, y el resultado es un plan prefijado de la expansión imperialista, bajo la excusa del temor que tiene el propio imperio de perder su posición en manos de otras potencias rivales. ¿No? Se trata de conceptualizar el poder político en la ambición del poder del ser humano y de los estados, entendiendo el poder como la fuerza en un continuo crecimiento que pretende conseguir más, provocar temor e inseguridad tanto a los dominantes como a los dominados. El centro focal de la reflexión está en el imperialismo. Cuando él explica presionar la periferia, en la periferia y generar un espíritu de autodefensa que obliga a reaccionar. Y desde ahí que los atenienses se hacen poderosos e infunden miedo a los países vecinos, conllevando a un ambiente de permanente conflicto. La guerra del Peloponeso fue ese resultado, la coexistencia del territorio griego de potencias hegemónicas irreconciliables que tarde o temprano tendrían que discursar por la fuerza de las armas. El engrandecimiento de Atenas ha causaba el temor en Esparta y obligaba a emprender a una guerra preventiva. Esta era la visión en líneas generales de cómo se iba desenvolviendo las relaciones internacionales para ese entonces, donde el Estado se mantiene como un imperio que conoce el odio de los súbditos y tiene dos opciones: ejerce una política de dominio o adopta formas de relacionamiento de un poder abusivo. Y lo otro elemento es la naturaleza humana que ambiciona por el poder en virtud de su impulso inhalo y el motor de los impulsos humanos, que son quienes dirigen la política que explica la conducta humana de los estados, en la idea de que el débil está dominado por el fuerte. Y hay una idea también que es la búsqueda de la justicia como un concepto abstracto que no tiene sentido aplicación de la igualdad para todos, por ser siempre el más fuerte, el que impone su voluntad. Entendiendo entonces que la justicia solo se manifiesta entre iguales y no entre fuertes y débiles, para entender la relación de dominio. Y ahí es esto para que ustedes se den cuenta de lo que es la concepción del concepto, valga la redundancia, el concepto de poder. Porque Tucídides con su trabajo logra instituir el realismo prudente, la autonomía racional como una política que responde a tomar decisiones correctas con la responsabilidad y la racionalidad. Y esto explica a realizar el llamado diálogo de los medianos, donde se demuestra que ellos vieron forzados a soportar el peso de la necesidad de elegir entre resistir o sucumbir. Los atenienses se encontraron con la obligación de extender su imperio o simplemente resignarse a perder. De esta manera se inserta ese concepto en la autonomía racional que tiene y viene dada de la idea de las posibles consecuencias donde se resuelve la experiencia, porque los estados son poderosos como débiles. Están sujetos a supuestas contradicciones entre el determinismo de leyes naturales y las autonomías. Y así como es conveniente señalar que son prudentes en las explicaciones y en las acciones. Por ende, el límite de la posibilidad de todos los estados está en el derecho de la legítima defensa, pero el poder está en la constante construcción, ya que la política se juzga por su resultado y el favor del llamado interés nacional. Esto es para que ustedes se den cuenta de cómo viene dándose la discusión del tema de poder. Y ahí es lo importante que ustedes se aboquen a realizar un estudio permanente de diferentes actores del concepto de poder, porque el concepto de poder tiene muchas aristas y esto es importante que ustedes lo logren
visualizar. Bueno, mis estimados amigos y estimadas amigas, nos estaremos hablando en la próxima tercera clase que conforma la segunda de la unidad 1. Muchas gracias.